Bueno, pues tenemos nuestra columna del día de hoy y tiene que ver con algo que hemos conversado a lo largo de este espacio informativo. Vamos a escuchar qué es lo que nos propone. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Sí. Muy bien, gracias. Bueno, aquí es un placer platicar con todos ustedes acerca de la situación que lamentablemente tenemos enfrente, la pandemia. En primer lugar, me gustaría recordar un poco cómo está la situación a nivel internacional, donde tenemos todavía pues casos muy en ascenso todavía en Estados Unidos, donde han sucedido todavía 2.185 decesos el día de ayer, lo cual significa que ellos todavía se encuentran en una situación muy dramática, a pesar de lo cual se ven muchas actitudes de irresponsabilidad social en ese país. Afortunadamente, la pandemia se ve en descenso ya en países como Francia, como España, como Italia. Esto nos da mucho gusto. En Inglaterra todavía se encuentran en una situación un poco más dramática, así como en Brasil, donde también ha habido un incremento importante. ¿Y qué sucede en nuestro país? Bueno, en nuestro país, como sabemos, el día de ayer se registró la cifra más alta de defunciones, con 163 defunciones. Hoy bajó ligeramente a 127, lo cual pues es afortunado. Sin embargo, hoy tuvimos la cifra más alta de nuevos contagios, con 1.425, lo cual todo da a entender que estamos en una etapa de aceleración para alcanzar, espero que pronto, esa meseta después de la cual vendría un declive. Y es natural que en estas situaciones de crisis mundial y nacional sea imprescindible mantener la racionalidad y la responsabilidad. Desde nuestro punto de vista, los enemigos de la racionalidad y la responsabilidad son, por una parte, actitudes de exceso de confianza, de irresponsabilidad social, y por otra parte, actitudes de miedo irracional, como pueden ser las actitudes de agresión hacia el personal de salud. Y es que a principios de este mes se reportó que había habido un incremento en los actos de discriminación, según recibió el reporte CONAPRED, a más del doble hacia profesionales de la salud, que incluyen principalmente médicos y enfermeras. Las acciones más comunes han sido prohibir el uso de transporte o incluso agresiones físicas y verbales. Probablemente esto tiene como trasfondo un miedo irracional hacia un enemigo invisible, que es el virus. De manera que por un proceso de estigmatización, este miedo se transfiere a la figura del médico con su bata, con su pijama quirúrgica, o hacia las enfermeras, que también tienen un uniforme muy distintivo. Por ejemplo, en el Hospital Regional de Ixtla, en Oaxaca, se vio la actitud de un funcionario que escupió a médicos. Él era portador de COVID-19 y escupió a los médicos al no recibir un trato preferencial. Afortunadamente fue destituido. En Jalisco se han reportado muchos problemas de esta naturaleza. El patrón más común es rociar a la persona con algún líquido de limpieza, como puede ser cloro, negar acceso a unidades de transporte público o comercios, y se han presentado incluso algunos casos puntuales de amenazas de muerte, algunas de ellas con arma de fuego. Me gustaría reflexionar en torno a lo que significa como profesional de la salud. Yo personalmente, como médico en el Instituto Nacional de Neurología, pues enfrentar esta situación que implica cambiar nuestro escenario mental para enfrentar a un enemigo que puede significar un contagio y la vida, como ha sucedido con muchos colegas. Hay personal médico y de enfermería que renuncia incluso en estas situaciones. Muchos colegas han pedido su baja o han pedido permisos para ausentarse o incluso han renunciado a la residencia médica. Pero hay un personal muy importante que asume la carga de la responsabilidad, que renuncian a su consulta privada, a pesar de que algunos de ellos ganan mucho dinero, para dedicarse en cuerpo y alma a la terapia intensiva, como sucede en el Instituto Nacional de Cardiología, o en el Instituto Nacional de Nutrición, o en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a pesar de que hay un altísimo riesgo de contagio y de que muchos estamos viviendo esta reconversión de los hospitales que ya tienen su área COVID. Sabemos que de todos los contagios que hay en nuestro país, aproximadamente un 12% de los casos corresponden a profesionales de la salud, y el doctor López Gatell, trabajadores de la salud que habían participado en esta circunstancia. Pues es una situación preocupante, doctor. Gracias por comentarnos, invitarnos a hacer esta reflexión. Sin embargo,
Me parece difícil tratar de entender en un país en donde la violencia es tan cotidiana en todos los niveles, antes incluso de esta crisis, el vínculo o el trato puede llegar a ser muy violento en palabras, en actos, en omisiones, en silencios. Tratar de hacer entender esto, que estamos todos en un mismo bote y en este mismo bote ni siquiera es la Ciudad de México, ni siquiera es el país, es este planeta. Muchas gracias por su colaboración y un buen momento para reflexionar sobre en dónde estamos parados. Al contrario, muchas gracias a ustedes.